termino de saber, digo, o por lo menos de saber de qué lado estoy, en el sentido de si estoy de acuerdo o no, y me interesa el planteo. ¿Vos te acordás cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás, Romina? ¿Vos te acordás cuando charlamos hace tiempo y planteabas esto, ¿no? El valor de no tener pasado. Sin embargo, si te fijas, digamos, por eso te preguntaba yo, después de las elecciones, con una María Eugenia Vidal que tuvo una gestión en la provincia de Buenos Aires como gobernadora, con Diego Santilli que fue vicejefe de gobierno y además ministro de Justicia y Seguridad, y sacaron los votos que sacaron, ¿retirás lo dicho? Bueno, creo que la presencia de Facundo contribuyó a ese triunfo de Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, él agregó 1.000.000, casi 400.000 votos, que creo que contribuyó. Pero me parece que lo conceptual es, yo diría, que el pasado no sea negativo, pero en realidad todos tenemos pasado, ¿no? En una sociedad que tiene... ¿Que el pasado no sea negativo en un político en la Argentina? Bueno, es difícil porque a la Argentina no le va bien, entonces si no le va bien, los políticos tienen algo que ver, o tenemos algo que ver con lo que ha pasado. Unos más, otros menos. Yo creo que en el tema de los jueces y en general, en el tema de los jueces, yo creo que no, yo suscribo lo que dice Rosenkranz, ¿no? Es decir, siempre cuando se designa un juez hay determinados criterios, es decir, si proviene de la academia, si proviene de dónde proviene, cuáles son sus antecedentes. Yo creo que no tener condenas, estar limpio en su trayectoria. Ahora, haber tenido clientes, y los abogados están para tener clientes, empresas, los abogados penales tienen clientes, muchas veces gente que ha sido condenada o que ha sido absuelta, pero que han sido acusados. Tiene una lectura política, me parece. Sí, por también, supuesto, ¿no? Pero yo creo que tampoco tenemos que llevar a los extremos las discusiones. No tienen que estar condenados, tienen que tener una ficha limpia. Pero digamos. hablamos de los políticos, de los jueces. De todos. Pero mirá que baja, digo, y ahora quiero hablar con Javi, con lo que va a pasar mañana con Macri. Pero de los jueces en particular, ¿no? Porque los jueces tienen una tarea... Pero fíjate qué baja está la vara que empezamos, que no tengan condena. ¿Viste? Es como si vas a buscar laburo y te dicen, bueno, que secundario completo y que no tengan condena. Es tremendo lo que está... ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Sí, sí. Diría yo que en el marco del deterioro que tiene la Argentina seamos realistas, es como la economía en negro. Cuando todos sabemos que hay un 40% de la economía en negro, pensemos si todo el mundo está en blanco, ¿no? Y la verdad es que buena parte de los argentinos funciona también en negro, ¿no? Entonces el tema sistémico tiene que ver con las condiciones que uno le atribuye a cada uno de los actores también, ¿no? Javi, mañana... Yo sé que es duro, pero me parece que tenemos que sincerar. Pero entendés, digo, pienso en los que nos están viendo del otro lado y dicen, pero imagínate si para un laburo me pidiesen que no te haga... Doy por descontado, digamos, que la gran mayoría de los argentinos no tiene una condena penal vinculada a causa del Estado. ¿Qué sé yo? No sé, ¿viste? Bueno, de hecho ocurre, ¿no? Te has puesto un ejemplo, un chico de la Cámpora en Mendoza no fue designado en ANSES porque no tenía secundario completo y es un candidato a intendente de la Cámpora y lo querían designar, perdió la candidatura, lo querían designar en una delegación de ANSES y no reunía el requisito que la ley da para ser delegado, que era de secundario completo, ¿no? Ahora, mañana Mauricio Macri se enfrenta, digamos, a un posible... Primera indagatoria para Mauricio Macri. Sí. En Dolores. Sí. Y a un posible procesamiento, teniendo en cuenta lo que él dice de cómo está prejuzgando, digamos, a este juez. Hoy tuvo la pésima noticia de que la Cámara ratifica a un juez que él no quiere. La Cámara Federal de Mar del Plata, correcto. Pero el espacio político salió a bancarlo casi entero. Una parte del espacio político. Si vemos la foto, señor director, me acompañan con esa foto tan linda que se hicieron hoy en Vicente López, en horas del mediodía. Ahí tenemos a Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Graciela Ocaña. Le quiero preguntar, haciendo un breve paréntesis, a Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo, si a alguien del radicalismo lo invitaron para esa foto. No nos han... ¿O no quisieron ir? No nos han invitado, pero a ver, que quede claro en nuestra posición en qué punto. Primero sacamos un comunicado que firmé yo, donde denunciando la
parcialidad del juez y los procedimientos anteriores, cuando se recusó al juez. Ahora, la justicia ha rechazado esas recusaciones, con lo cual nosotros estamos diciendo que debe ir a declarar, digamos, y eso lo apoyamos. Ahora, eso no quiere decir que creemos que está mal instruida la causa, debe decirlo la justicia, pero nosotros tenemos la opinión que está mal instruida, que es una mala investigación y que se quiere meter a Macri a como dé lugar y que detrás está el gobierno de esa causa, porque se lo quiere meter con anterioridad al 14 de noviembre. ¿Pero no es temerario afirmar eso? El kirchnerismo ha perdido una elección. Romina, sacaron 48% de los votos hace solo 2 años y sacaron 30 ahora. O sea, han caído, han tenido una caída y vos los has visto hacer una autocrítica de algún tipo. Lo único que han hecho es responsabilizar. Kirchnerismo ha gobernado de los últimos 18 años de la Argentina 14 y afinca todos los problemas en los 4 que no gobernaron. Y hoy quieren traer a Macri al centro de la escena de campaña todo el tiempo. Y esta causa les viene al pelo, les viene como anillo al dedo. Pero vos estás hablando del juez, estás hablando de la Cámara. A mí, al desconocer la causa... La Cámara lo único que ha rechazado la recusación. Ha sido la recusación. Está bien, pero no ha dicho que está bien instruida la causa, ni ha dicho que eso lo dirá en un momento. Está bien, pero Macri cree que ese juez tiene, para entender que entra a Dolores y diga lo que diga, sale procesado. Frente a ese temor, yo no arriesgo eso, digamos. Bueno, pero eso es lo que... Macri cree. Frente a ese temor, recusa. La Cámara, para no hacerlo como... es que tiene que haber como una red muy compleja, ¿no? De complicidades para lograr esto que vos decís, que por supuesto te lo tomo, presidís el radicalismo, pero decir que detrás de todo esto está orquestado, o todo esto está orquestado por el gobierno para traerlo a Mauricio Macri. El gobierno tiene el interés permanente de tenerlo a Macri en el centro del debate de esta campaña electoral. Siempre, todo el tiempo. ¿Por qué? Básicamente porque esa es como su mejor foto. Es decir, la mejor foto del gobierno es que nosotros hablemos del pasado reciente de los 4 años de la presidencia de Macri y no de la situación actual, ¿no? Han pasado 2 años y el gobierno, con los atenuantes de la pandemia mal manejada, de la vacunación mal ejecutada, de la mala praxis en materia económica, de los mismos errores de Kicillof y Cristina con anterioridad, del mismo problema, del mismo. Sin embargo, traen a Macri y traen a la herencia de Macri, ¿no? Cornejo, 2 comentarios. ¿No es un tema el rol de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, dado todo lo que se ha ido conociendo, que merece una autocrítica del espacio? El rol de los sistemas de inteligencia en la Argentina es malo en los gobiernos, pero también en el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Acá no olvidemos que... Está bien, pero acá ellos Macri puso un amigo personal para mejorar el sistema de la AFI y se conocieron... Mal hecho poner un amigo personal, porque los países tienen que tener un sistema de inteligencia y tienen que tener profesionales. Acá hay que hacer inteligencia para los temas que hay que hacer inteligencia. En un país, yo no me imagino a Alemania, a Estados Unidos, a Chile, a Uruguay... o a España, con un manager, ¿no? Recordemos lo que era un manager de futbolista al frente de lo que es los servicios de inteligencia. Pero muy inteligente. Al que le alquilaba el departamento. Al que le alquilaba el departamento. También. Digo, porque no se escucha muchas veces autocrítica de ese proceso. Mirá, es que, a ver, más de uno de nosotros se ha cansado de hacer la autocrítica. Esta gente ha dado el país vuelta como una media y no los vi hacer ninguna autocrítica. Han quebrado el sistema previsional, ellos fueron los que lo estatizaron y lo privatizaron. Privatizaron YPF y lo estatizaron y hoy día tenemos un problema energético que está incubado de hace 15 años con YPF y no los veo hacer ninguna autocrítica. Bien, ¿por qué una autocrítica por los 4 años de Macri en los últimos 18 de la Argentina? Si hubo espías siguiendo a víctimas de la San Juan, amerita una autocrítica por los 4 años que goberné Mendoza y todos los cambios que hice en materia de seguridad, de administración de justicia, de educación y de salud, que en todos hay rendimientos favorables e indicadores buenos. Pero también cometí errores y hago una autocrítica de cosas que en la administración de cosas, pero están todo el día sobre la autocrítica de Macri
Y esta gente da vuelta a decir, mira, ayer tratamos el régimen previsional, han creado un régimen especial para los empleados de Viña. Sí. Eso es un escándalo, qué sé yo, porque nosotros no dimos quórum a ese proyecto vez anterior y trataron de que yo pagara un costo en Mendoza al respecto. Resulta que el régimen, eso, el relato vence a los hechos acá, y ustedes creo que también deben ser fieles representantes de los hechos, no del relato. Hicieron un escándalo y entra en vigencia el 1 de enero. O sea, si se trataba hace 15 días atrás o se trataba ayer, daba exactamente lo mismo. Es decir, no es que se jubilaban antes los viñateros, trataban de torcer los hechos para hacerle pagar un costo al... En el mismo momento, Cristina gana 2,5 millones de una pensión y 120 millones de pesos de retroactivo. Una cosa, en España, nadie gana más en el sistema previsional de 7.000 euros, que es un buen número, pero un rango. Y entonces hay que estar todo el tiempo haciendo la autocrítica de los 4 años escasos de cambiar. Bueno, que el ANSES perdóname, porque no quiero dejar el tema fuera que está planteando. El sistema de inteligencia funciona mal en la Argentina. No, mira, vamos a ver lo de Nisman. Si Nisman se suicidó, el sistema de inteligencia no alertó que había un fiscal que estaba investigando, que estaba deprimido y demás. Si a Nisman lo mataron, el sistema de inteligencia un servicio de inteligencia extranjero, si lo mató, el sistema de inteligencia argentino no lo alertó tampoco. O sea, funciona mal. Ahora, derivado de eso, que haya jueces que estén con lo de Lara San Juan enfocado en tratar de involucrarlo al presidente en el sistema de inteligencia, bueno, por lo menos pongámosle... Sí, le puedo poner comillas. Es un escándalo y comparto la doble jubilación de Cristina, que el ANSES no haya apelado, apela a todos los juicios previsionales de cualquier jubilado, que opine el procurador del Tesoro. Pero ¿sabés cuánto gana un jubilado? No, claro, tiene una mínima de 25 lucas y la vicepresidenta va a llevarse pensión por expresidente y por viuda de Néstor Kirchner de casi 3 millones de pesos por mes. Para mí es un escándalo y entiendo... Pero por mes, contá, digamos, no es retroactivo que se lo va a llevar una sola vez. No, después está la discusión de retroactivo vinculado con ganancia. Esto es sumando mes. 2 beneficios provisionales, casi 3 millones de pesos por mes. Que uno debería anular al otro, supuestamente. Que probablemente, la ley, pero supongamos que legalmente... No, igual correcto. Es interesante que la ley 24018, que es la ley de las pensiones no contributivas, establece que es incompatible, si vos tenés la jubilación de expresidente, tener otra. La verdad que vos consultás con los especialistas, no sé, con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, y se agarra de los pelos porque no puede creer, cuando el gobierno está bicicleteando casi 300.000 juicios de jubilados de distintos tipos por este año, que salga sin apelación del ANSES, porque esta es la novedad, sin que el ANSES, que hoy está regida por Fernanda Raberta de la Cámpora, sin que apele y salga con una opinión favorable de Carlos Zanini, que tampoco el Procurador del Tesoro opina de los temas previsionales, yo no encontré una explicación todavía de fuentes del gobierno ni de fuentes del ANSES que me haga entender esto. Así como yo creo que eso es un escándalo. Ahora, perdóname en esto, porque quiero la opinión de Cornejo. ¿Vos crees que la vicepresidenta debería, ya que la justicia no tomó, digamos, ninguna actitud para revertir esto, la propia Cristina Kirchner debe haber, no sé, dicho, no la voy a cobrar, no debería... Ella renunció al sueldo de vicepresidenta. Bueno, pero acá estamos hablando de otra cosa. No, pero yo les recuerdo que ella renunció al sueldo de vicepresidente, lo anunció y no anunció que iba a cobrar la pensión. Fue un día, salió una investigación periodística de alguien de ustedes, posterior a cuando ella renunció. Lo presentó como una noticia negativa que ella renunciaba a cobrar el sueldo de vicepresidenta. Era que le habían otorgado, y al otro día se supo, esa pensión. Porque también son incompatibles. Claro. No puede recibir la renunció pensión porque era incompatible. Pero vos crees que ella tendría que haber dicho, bueno, la justicia dice que pase a cobrarlo, yo digo, me parece inmoral. Acá hay un tema legal que lo explicó correctamente, lo explicás vos correctamente. Hay una zona gris, porque en realidad es la doble pensión. En realidad ella hereda esa doble pensión. Hay una sola gris, pero creo que hay un tema legal. Suponiendo que lo legal esté cubierto, hay un tema moral. Por eso, ¿vos crees que es inmoral ganar que 2,5 millones mensuales contra 25.000 pesos del salario mínimo es realmente muy duro para la sensibilidad mínima. Pero vos decís que ella debería haber dicho muchas gracias, pero no, yo renuncio a esto. Y apela a cobrar el retroactivo. ¿Sabes lo que es el retroactivo del ANSES? 120 Por eso aclaraba que era pesos. sin el retroactivo, que era mensual. No, era que sin el retroactivo. De... A eso agregarle el retroactivo. Y pasan pasan estas cosas. Entonces, yo creo que la mejor comparación de un país
como el nuestro es qué es lo que pasa en otros países. Es decir, tienen bandas porque los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo, la esperanza de vida, todo lo que ya sabemos. Pero han hecho cosas que a lo mejor no han resuelto el problema, porque los sistemas previsionales, insisto, están en crisis en casi todo el mundo, pero que han dado parámetros morales. Nadie gana más de 7.000 euros en España, por ejemplo. Sea el presidente del gobierno español o sea un CEO de Repsol. Y acá lo quiero meter a Javi, pero lo que me llama la atención escuchándote es que no me termina de quedar claro si el kirchnerismo tiene un sistema de sofisticación tal que puede hacer determinadas maniobras, insisto, muy sofisticadas, o tienen tremenda torpeza y son un gobierno errático. ¿Es una cosa o la otra? Sí. Mira, yo nunca he creído en las teorías conspirativas, así que eso no. Yo creo que tienen una serie de malas praxis, pero sí tienen un común denominador, que es tratar de generar un relato antitético donde ellos quedan del lado de los buenos, ¿no? Entonces, lo de Macri se lo trae a cuento todo el tiempo y por eso esta causa les viene bien, para poder generar ese relato, ¿no? De, mira, nosotros estamos complicados en la justicia, pero ellos también. O sea, la teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, ellos también, Macri también. Hay un permanente, todo el tiempo, un permanente... Pero el uso de la justicia durante el macrismo, las escenas de vudú en pijamas, o sea, las prisiones preventivas, ¿no hubo también la justicia jugando electoralmente? Al punto tal que le dieron la llave a Cristina Fernández de Kirchner para que se caiga la causa por el momento del memorándum con Irán, porque los jueces iban a jugar al pádel en Olivos, y es uno de los argumentos en los que hicieron pie. Bueno, primero no está probado que estén jugando al pádel, pero suponiendo que un juez entra a Olivos... Lo mejor que le puede pasar es que se pruebe que estaban jugando al pádel. No entran Olivos, pero no hay pruebas ahora en las listas de jueces que han ido a Olivos en este tiempo con Alberto. Yo no creo que eso sea una prueba, pero a ver, la justicia, primero... No voy a ser yo quien defienda la justicia federal. No, pero te puedo decir una cosa, perdón, porque recién decías de las listas. Si hubiese habido algún juez... ¿Salió publicado, Romina? No. Salió publicado de un juez que concurrió a Olivos. Está bien, pero durante Alberto. Pero en las listas de la pandemia salieron tantos y repasamos tanto que si hubiese habido un hecho tan grotesco como el famoso del pádel o las 18 visitas o las otras 30... hubiese saltado. Yo no digo, por eso podían haber visto que... festejado el cumpleaños el 14 de julio. Obsceno, inmundo. Y creo que les costó, las elecciones también lo del cumpleaños. Para no dispersarme del tema judicial y no dejar inconcluso. La justicia federal en la Argentina es parte del deterioro institucional del país. Ahora, hay buenos jueces, incorruptibles, independientes, que actúan y otros que no lo son. Y dentro de ellos hay una serie de jueces, de los de un lado y de los del otro, que otean los tiempos políticos, aceleran procesamientos e imputaciones cuando un gobierno está en baja, bueno, eso pasa, es decir, eso no lo desconozcamos porque no pasa. De ahí a que en los gobiernos kirchneristas ha habido siempre una propensión a tratar de manipular causas y influir sobre la justicia, sí. Varias veces no lo han logrado, o sea, han tenido malos resultados. Lo que pasa es que te van a contraponer del otro lado y la mesa judicial de Macri, que era lo que decía, digamos. Me parece que la tentación de manejar la justicia la tiene todo. ¿Por qué? Siempre no lo sé por qué. No, pero no sé por qué ustedes siempre tienen que... Está gobernando Alberto Fernández, de los últimos 18 años, 14 gobernó el kirchnerismo, 4 gobernó el... ¿Por qué te enojas con nosotros? No, no me enojo, sí, no me enojo jamás. No, para mí que se enoja porque no le dimos café. Es el primer invitado que tenemos la cafetera, Martín Cabral, le mando un beso. ¿Hay alguna manera de que alguien nos haga ese café, además, viene muy bien? Viene muy bien. Si alguien nos hace un café por ahí por ahí se enojó. Pero dice ustedes. Nosotros estamos... Porque tal vez el tema es más complejo que solo de una facción política. Bueno, por supuesto, es sistémico. Ahora, no todos somos iguales, no todos somos iguales. Eso de meter a todos en la misma vara, la teoría de los dos demonios, esa puede ser que genere objetividad periodística o aparente. Pero para que veamos que es sistémico, en Mendoza gobierna hace muchos años el radicalismo y tienen a un juez como Bento, juez federal. Sí. Digo, que está acusado de
tropelías de cosas. Sí, lo designó Masón, digamos. Por eso digo, lo designó el peronismo y durante el kirchnerismo. Por eso planteo, es sistémico, y si empezamos a revisar en las provincias, pero es todavía peor que Comodoro Pi. Sí, por supuesto, sí. Bueno, en la provincia de Mendoza tuvo una gran reforma de los nombres, porque tuvo vacante todo el tiempo la Cámara Federal. De hecho, es decir, hay una... y hoy la justicia federal funciona bastante mejor en Mendoza de lo que funcionaba anteriormente. Una tentación pero general te acepto lo de sistémico, desde luego. Sí, pero de todos los gobiernos de manejar la justicia, es como que llegan y dicen, a ver, ¿viste quiénes son los 5 jueces que tenemos que sentarnos como para acordar una convivencia, lo llaman pacífica? Sí, pero a mí me parece que las prioridades de la Argentina, el día que nosotros tengamos 10 años sostenido de crecimiento económico, los temas institucionales son los más fáciles de arreglar. El deterioro social de la Argentina derivado del deterioro económico ha generado que pasen un montón de cosas que nos parecen normales y no lo son. Jueces muy complicados en casos de corrupción, de narcotráfico, pero también hay un montón de jueces que lo hacen bien, ¿no? Es decir, entonces creo que invalidar todo tampoco es bueno a la hora de la salida de este problema, ¿no? De mirar para adelante. Javi, vos estabas hablando, digamos, de las fotos, ¿no? Hablabas hoy de las fotos. Sí, fotos esas que mostramos que el radicalismo dijo no lo invitaron, ¿no? No estuvo el PRO, nada más, y Graciela Ocaña, que es de Confianza Pública, creo que se llama, sí. No está el radicalismo, que es la coalición cívica tampoco, en esta foto de respaldo inédito a Mauricio Macri. Esta es una foto que no es habitual, que ha además sido luego continuada con una serie de tweets. Hay un detalle que le pedí a la producción que marcara y ahí lo están marcando. Si nosotros nos detenemos en la foto, hay una sola persona sonriendo. Hay una sola persona sonriendo. Todos con cara de velorio, salvo Mauricio Macri, ¿no? Eso es una espera, porque yo no veo un pomo, pero eso claro, bueno, pero cómo todos están muy serios. Mirá Santilli, mirá Vidal, mirá Larreta, mira como, ¿qué quieres decir con mirá eso? Jorge Macri, mirá Graciela Ocaña, diciendo, y estamos acá, ¿no? Tal vez lo encandila el sol un poco. No, en una de esas están ahí obligados, no sé, no quiero pensar que están obligados, que no les quedó otra, que se están comiendo ese garrón. Pero Mauricio Macri es el único que está un poquito con una mueca de satisfacción. Una mueca de decir, vinieron, están acá, ¿no? Tienen que salir a bancar. Bueno, mañana Macri se presenta en Dolores, va a haber un acto en Dolores, micros, se va a movilizar parte del andamiaje del PRO, no del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que tiene otro acto, pero también hoy hubo un acto del peronismo, del Frente de Todos, con el único paraguas hoy que los unifica, que es Néstor Kirchner. En todo lo demás están en desacuerdo, pero en Néstor Kirchner todos coinciden en que ese sea el paraguas para mostrarse como un camino de unidad o de mostrarse juntos. ¿Por qué? Porque vienen de una muy fea experiencia interna que fueron los actos de los movimientos sociales, el movimiento Evita, que lo organizó en la cancha de Nueva Chicago, y del acto del 17 de octubre en Plaza de Mayo, básicamente organizado por la Cámpora, donde quedaron ahí heridas, quedaron mala organización, ¿por qué no nos juntamos todos? ¿Por qué no hicimos? Bueno, se pusieron de acuerdo, la Cámpora del movimiento Evita armó este escenario hoy en Deportivo Morón, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Mucha gente, movilización obviamente de intendentes, de la Cámpora, mucha gente de barrios de pie, de diferentes movimientos sociales, el movimiento Evita. Solo habló Alberto Fernández. Cristina Fernández no estuvo, obviamente, nunca va a los actos donde se homenajea o se conmemora a su difunto marido. Siempre ella lo recuerda a través de un video, a través de una carta. Hoy fue un video. Pero habló Alberto Fernández. Si quieren podemos escuchar alguna de las cosas que dijo Alberto Fernández, donde básicamente en campaña electoral lo más fácil que hay es pegarle al Fondo Monetario,
hablar del imperialismo, hablar del neoliberalismo. Ahora, Javi, en un escenario sumamente amable, de los más amables que ha tenido Alberto Fernández últimamente, ¿no? Te diría el único amable que ha tenido si tratamos últimamente. de recordar dónde tuvo que hablar Alberto, digo, hoy debía estar más... Bueno, no, la verdad que no lo vi, pero ¿lo vemos? Vamos a escucharlo. Algunos fueron los causantes de aquel estado deplorable en que nosotros asumimos el país. Y yo digo que se parece mucho porque en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el gobierno de la Alianza había llevado adelante, como nosotros vimos una economía caer por las economías neoliberales que Mauricio Macri y su grupo de trabajo y su gente llevó adelante en Argentina. Y vimos cuando llegamos con Néstor cuántas pequeñas y medianas empresas se habían cerrado, así como se habían cerrado 23.000 pequeñas y medianas empresas en Argentina en esos 4 años que precedieron a nuestra llegada. Y el país estaba en default, como la Argentina estaba en default el día que asumimos. Porque más allá de que no lo hayan declarado, la verdad es que la Argentina en enero del 2018 ya no podía pagar esa deuda de 100.000 millones de dólares que había tomado con acreedores privados y fue a pedirle al Fondo Monetario Internacional una ayuda que terminó siendo nuestra ruina. Como si Cornejo lo hubiera visto, porque obviamente hablan del gobierno de la Alianza, hablan del gobierno de Macri, se olvidan de políticas neoliberales de un gobierno peronista, el de Carlos Menem, Alberto Fernández, el de Carlos Menem, peronista, Partido Justicialista, también hizo política neoliberal. Si no, el 2001 es todo de la Rúa. Bueno, detalles en campaña electoral que pasan. Ahora, digo, no, ¿qué necesidad, no? Porque, digo, vuelvo a insistir, en un ambiente más que amable, donde se conmemoran los 11 años de la muerte de Néstor Kirchner, tal vez el tono podría haber sido otro. Sin embargo, digo, Conejo dice, lo traen a Macri y vuelven sobre el tema Macri y el fondo, en un tema, digo, que viene siendo recurrente, ¿no? Porque manifiestan ellos que son el establishment, lo decía de Vidal, que estuvo ayer con nosotros, y nosotros, por el frente de todos, que somos el pueblo y que no vamos a pagar ninguna deuda hambreando a los argentinos. Bueno, ya la estamos pagando, ¿no? Hace mucho que estamos pagando deudas que han contraído en el gobierno de Cristina, de Kicillof, en los acuerdos de Kicillof, y acuerdos anteriores, la reestructuración de la Baña con Néstor Kirchner y deudas anteriores de la continuidad jurídica del Estado, ¿no? El tema de la deuda está muy remanido, pero la verdad que la Argentina tiene un problema de crecimiento. El día que crezcamos, la deuda va a pasar a ser un tema menor. Todas las deudas se están roleando en el mundo, se están renegociando, y la Argentina, hasta el Fondo Monetario le va a dar, le va a permitir pagar en plazos pero parece que mucho esa es la más grieta, largos. ¿no? Digo, a ver, pero pagar la o no pagar predisposición la deuda. no es lo... Mire, a esta gente que hay que guiarse con ellos por lo que hacen y no por lo que dicen. Y Alberto Fernández tiene un problema ya, su palabra, su credibilidad está muy, muy baja. Pero paralelamente que ellos convocan un acuerdo a la oposición, hacen este diagnóstico. Paralelamente que tratan de mostrarse moderados, te dicen anti-argentino. La verdad es una cosa muy esquizofrénica. Van a Nueva York, Estados Unidos, hacen desayunos en el Council of America, o se reúnen con los bonistas y les dicen que van a arreglar este problema, que ese acuerdo es inminente, que no sé qué, y hacen actos de la cámpora insultando al Fondo Monetario. Es decir, es una esquizofrenia rara de entender, ¿no? Yo creo que acá hay un error de origen, que esta gente, por eso no creo que seamos lo mismo, esta gente está unida por puro poder, solo y exclusivamente por conquistar el poder y conservarlo. La diferencia es entre gente que parece marginal, pero después termina siendo muy influyente, con otros del Frente de Todos, por ejemplo, Grabois, Vallejo,
Delía, no creen en el derecho de propiedad. Y Guzmán sí cree en el derecho de propiedad. Pero vos decís que tiene el mismo peso, digamos, la opinión de Guzmán que de Delía, mira, que Vallejo. No tienen ministerios. ¿Que Grabois? No tienen ministerios, Romina, pero influyen sobre la cultura decisional de Alberto Fernández, de Cristina, de la Cámpora. Todo ese mensaje, todos esos actos de la Cámpora contra el Fondo Monetario hacen cultura. ¿Cómo tomar una decisión de un acuerdo con el fondo después de actos de ese tipo? Las posiciones de como esos ellos que mismos son hablándole a los marginales. propios así, Exactamente, decís, mire, van y después se sientan y arreglan. pero si no, mira el audio de Vallejo. El audio de Vallejo dice cosas que algunos de nosotros... supuestamente filtrado. Bueno, pero supongamos que fue filtrado. Ahora, lo que dice, lo piensa, dice que perjudicaron a los jubilados en esa reforma previsional, lo dice ella. Y eso fue lo que quedó claro con la actualización de las jubilaciones. Esos personajes son bastante más influyentes de lo que uno imagina. ¿No le está subiendo el precio a un Delía? Por eso, si las decisiones son en el plano institucional, sí, no tienen tanto peso. Pero si las decisiones en el plano institucional antes pasaron por la cultura del Frente de Todos, influyen en el Frente de Todos. A mí no me digan que no. Vas a ver cómo va a terminar el acuerdo con el fondo. ¿Y cómo? Bueno, pero si lo sabes, ya contanos, ahora si lo sabes, ¿cómo va a terminar? Bueno, es una conjetura, sí, no es que tenga información, sí, es una conjetura que como podría ser ustedes mismos. Yo creo que termina, si el gobierno sale derrotado el 14 de noviembre, Alberto va a querer un acuerdo con el fondo, pero Cristina se lo va a bloquear. Y Cristina va a querer quedarse con el 25% de fanáticos que tiene o el 30% de fanáticos que tiene, y eso no permite fidelizar sus fanáticos un acuerdo con el fondo y se lo va a boicotear. Parte de esta discusión que está dando su opinión... Y no es menor, ¿no?, un acuerdo con el fondo para la economía argentina. Parte de este debate hoy está instalado en el mundo financiero y tiene un número que siempre es difícil de conocer cuál es el motivo central, pero parte es esta discusión, esta incertidumbre, falta de diagnóstico claro de hacia dónde va el gobierno, y es el número del dólar blue, el dólar de las cuevas, el paralelo ilegal, que hoy llegó a 197 pesos, sobre todo el dato de que aumentó 6% en lo que va de octubre, de que viene subiendo alrededor de 7 pesos en los últimos 10 días. Repito, si vos hablas con el mundo financiero, que puede ser desde el gran banquero hasta mi suegra, que le sobran unos pesos, y dicen... Siempre que hubo elecciones pasó algo al día después con el tipo de cambio. Desde el 2011 que nació el cepo, el 2013 que vino la devaluación, el 2015 que Macri unificó y devaluó, 2017 que después también se devaluó en el 18 y ahora ni que hablar en agosto del 19. Pero siempre, si los ahorristas están saliendo a comprar... Siempre olfatea en tiempos electorales que algo pasa con el tipo de cambio. Con lo que estaba charlando recién con Cornejo, más todavía. Hay una parte del gobierno que amaga el acuerdo con el fondo y con los sectores de la oposición y empresarios, y otro que amaga con romper. Es parte de una estrategia, es marketing, después se va a terminar arreglando, esa incertidumbre está. El gobierno que dice, me están queriendo pulsear una devaluación cuando no hay motivos. Hace 15 ruedas, 15 días que estoy comprando reservas. Tengo todos los cepos puestos en los dólares oficiales, yo estoy comprando reservas. ¿Qué me vienen a decir que porque 3 cuevas venden el dólar a 197 voy a devaluar? Bueno, esa pelea está dada con ese track record de Argentina con devaluaciones o cambios de tipo de cambio después de las elecciones, y tiene este número que el gobierno quiere evitar, difícilmente lo consiga, que es que llegue a las tapas de los diarios los 200 pesos del dólar paralelo de las cuevas, que ya está en ese valor en el contado con liquidación. Me parece que no nos vamos a reír tanto de García Moritán, ¿no? Digo, no le vamos a decir porque me parece sumamente despectivo. Sí, él había hablado de 400 pesos. Está bien, pero en ese momento digo, era como, él está delirando, después bajó un poco, pero digamos. Es que el componente es la típica tensión preelectoral o expresa algo más de lo que estábamos hablando, que es que el gobierno puede salir para algún lugar inesperado. Y la pregunta que se me ocurría para Cornejo es, porque recién hablaban de los dirigentes sin pasado. Y si hay alguien que tiene mucho pasado en materia económica, es cualquier radical que aspira a la presidencia. Porque te dicen, acompañaste a Macri, mirá cómo terminó. Tuviste con la Alianza, mirá cómo terminó. O Alfonsín. Esas eran las charlas que tenía con mi finado viejo, muy radical él. ¿El radical puede volver a ser presidente con ese track record de crisis económica? Sí, absolutamente. El radicalismo tiene una historia de muchísimos más años que lo del 2001, ¿no? Es decir, tiene buenos administradores, tiene
tiene muchísima inteligencia técnica en sus filas, claro que puede. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué a nosotros nos agarra en ese punto de la historia y se olvida, por ejemplo, que Menem tuvo 2 hiperinflaciones? Se recuerda la de Raúl Alfonsín, que fue alrededor del 600%, ¿no? Una hiper. Ahora, la de Herman González fue, creo que, ya no recuerdo el número, pero eran 3.200%, una cosa insólita. Yo siempre recuerdo un hecho que yo vendí un auto y me demoré 5 días en cosas y compré una anafe, no una cocina, una anafe con el precio del... Sí. O sea, ¿no? ¿Pero el presidente radical podría ser en 2023? Yo creo que sí, que puede ser, que nosotros, el árbol no debe tapar el bosque, debemos mantener unida la coalición. Acá el 12 de septiembre se explica, en primer lugar, por un voto castigo al gobierno, pero también por la unidad de la oposición. De los 18 años últimos, 14 ha gobernado el kirchnerismo, de los 14, 12 ha gobernado con la oposición desunida. Es la primera vez que ha mantenido la oposición unida. Creo que eso ha explicado la elección y dentro de ello, lo segundo que explicó la elección es la PASO. La PASO permitió que la oposición se mantuviera unida. Y en 17 de las 21 provincias que estábamos unidos, competimos. Yo creo que en el 2023 la posibilidad es de competir en una PASO. Y si va Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, un candidato radical, que todos los radicales apoyen. Podría ser Lustó, por ejemplo. Podría ser Facundo Manes, podría ser alguno de los gobernadores. Podría ser Cornejo. Podría ser ¿por qué no? Pero creo que tenemos que replicar un poco lo que hicimos con Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Todos nosotros apoyar a ese y eso podría ser. Pero a mí me parece que el 2022 debiera ser el año de fidelizar un programa económico. Nosotros debemos llegar al 2023 mucho mejor de lo que llegamos al 2015. Y el 2023 recién debería ser el de las candidaturas, ¿no? Yo creo que nadie debe apresurarse con tener un candidato a presidente en el 2022, porque además el país, si el gobierno sale derrotado el 14 de noviembre, va a estar en un nivel de incertidumbre y de zozobra importante por mucho tiempo. Frente a eso, convocan al diálogo, un diálogo que acá distintos referentes de la oposición dijeron no compramos, no creemos, no hay garantes. Y yo te escucho, digo, por ahí me equivoco, digo, pero hablas como lo llamás a esta gente, ¿no? Como con cierto, no sé si es cierto tono despectivo, digo, me llama la atención cómo te referís. Digo, en ese marco, ¿hay algún interlocutor que vos consideres válido dentro del kirchnerismo o no hay con quién hablar? Yo creo que ellos no están unidos en conceptos elementales, ¿no? Pero ¿con quién digo, el café que no te dimos hoy, ¿con quién te lo sentás a tomar? Yo veo mucha gente de la oposición que conversa con Guado de Pedro, sí, por ejemplo, ¿no? Informalmente o formalmente, pero no establece ningún acuerdo con Guado de Pedro y parece que una persona en el trato personal y demás, yo en las elecciones hablé con él y la verdad que lo que hablamos estuvo bien la conversación. Sí, la charla está buena, pero después no decide. En este caso debo decir que fue el ejemplo que hablamos sobre... a mí se me encomendó, en nombre de todos Juntos por el Cambio, hablar del escrutinio y de esa noche, de a qué hora se publicaban. ¿No? Sí, yo llevé esa interlocución, porque me la encargó toda la mesa de Juntos por el Cambio. Hablamos y fue una charla razonable, digamos, muy razonable acerca de los temas técnicos. Yo me asesoraba con la gente del equipo nuestro, de los temas técnicos, de cómo publicar los números y demás. Una charla buena con el ministro de Interior, me dejó satisfecho. No se publicó a las 9 de la noche como nosotros pretendíamos, pero se publicó a 9:30. Fue bien, digamos. Sí. ¿No? Y la charla fue buena. Así que esa es un poco una experiencia, medio técnica la experiencia, no tan política, pero... Pero si Guado de Pedro es... Pero hay gente que conversa con él y después no puede llegar a ningún tipo de acuerdo, que conversa con Massa y nunca queda en nada esa conversación. ¿Por qué? Porque no hay como un orden, o ha conversado con Alberto, pero no se puede llegar a ningún acuerdo con Alberto, porque Alberto le dice al interlocutor lo que quiere escuchar y después no cumple. Claro que no cumple. No cumple, pero no cumple porque acá no hay un programa unificado del Frente de Todos para poder tener conversaciones sustantivas. Ya está diciendo, está bien, hablan con el ministro del Interior, no sirve. Hablan con quien preside la Cámara de Diputados, no sirve. Ahora ya hablan con Alberto Fernández y tampoco puede cumplir, digamos, no hay nadie que pueda... Porque eso no está unificado, Romina, eso tiene un problema de origen. No hay, ellos tienen un diálogo
se percibe, en el cual no se entienden. Por ejemplo, a ver, ¿qué dijo Cristina en su carta posterior del 12 de septiembre, de la derrota del gobierno? Corrija, Alberto, corregí. ¿Qué es corregir? Exactamente qué es lo que tiene que corregir. Dejar de hacer fiestas en Olivos, va de suyo. Ese no es el punto central, ¿no? Es colateral al tema. ¿Qué es corregir? ¿Qué tipo de política económica quiere Cristina que ejecute Alberto? Porque lo que le dijo a Guzmán, para gente que sigue la economía, lo que le dijo a Guzmán, ha ejecutado mal el presupuesto, ha ejecutado poco, no es cierto. Cristina no sabe, evidentemente no sabe de economía, se asesora, vaya a saber con quién. En realidad no se hizo un ajuste del gasto, sino que aumentó el ingreso. Se hizo un ajuste sobre el sector privado, se aumentaron los... sobre lo que estaba presupuestado se recaudó más. Por eso es el nivel de déficit es inferior al que decía el presupuesto. Está planteando casi como un gobierno anárquico. Yo creo que sí, que hoy tenemos un gobierno que no gobierna, que no tiene una orientación. Y toma medidas, oye, está todo apuntado no al manejo de la economía, sino a hacer una mejor performance electoral el 14, y con lo cual la herramienta muy poco creativa es repartir dinero, es emitir más y llevar por distintos conductos ese dinero al bolsillo de la gente para que aumente el consumo. Estas burbujas de consumo el kirchnerismo las ha hecho muchas veces, esta vez se le ha ido la mano, es muy desordenado esta burbuja de consumo que quieren armar y que está incubando un proceso de mayor inflación en breve, ¿no? Cornejo, y frente a este escenario que usted describe, ¿qué 2 años nos esperan? Bueno, depende mucho de cómo reaccione el gobierno. Yo tengo dos alternativas. Bueno, primero en un plano de derrota, ¿no? Por supuesto, si el gobierno triunfa, alternativa que cabe. La pones dentro de... Yo creo que sí, no hay que ser no hay que ser soberbio de adelantar el pronunciamiento popular antes de... Todo hace presumir que después de una PASO más o menos se repite el resultado de la PASO. Ahora, no lo tenemos asegurado nadie, no lo tiene asegurado el gobierno, no lo tiene asegurado la oposición. Le decías a Javi, porque es interesante la pregunta, digamos. ¿Qué 2 años nos esperan? Yo esperan? creo que si hay una derrota, como una de las posibilidades más concretas, el gobierno tiene 2 alternativas. Y las alternativas las tiene más bien Alberto que Cristina, creo yo. Alberto se transforma en un estadista y dice, a mí me quedan 2 años, esos 2 años, me quedan 2 años, no tengo reelección, hago las cosas que hay que hacer en la Argentina. Nuestro diseño constitucional le da muchas herramientas al presidente por encima del Parlamento y demás, decretos de necesidad de urgencia, decretos, hacer cambios económicos importantes, de orientación económica. ¿Vos le recomendarías que rompa con Cristina si pierde? Yo creo que es una alternativa que él podría explorar perfectamente, que es tratar de hacer reformas que sienten las bases. Pero rompiendo, lo que te pregunta Jairo, claramente rompiendo. Sí, bueno, es que esas reformas son incompatibles con Cristina. ¿Y ustedes apoyarían esas reformas? Mira, a ver, nosotros tendríamos que tener una clara muestra de que la orientación ha cambiado. La oposición no gobierna, insisto, nuestro diseño constitucional, pero sí creo que si hace las cosas que la Argentina tiene que hacer y se eleva al nivel de un estadista, ahora, no le veo madera para hacerlo, ¿no? Yo he visto presidentes en la historia del país que han tenido resiliencia ante fracasos económicos. Alfonsín al principio, con el equipo de Greenspoon, cambió por su ruil, hizo cambios, cambió la moneda y demás. Bueno, después desbarrancó el Austral, terminó en el Plan Primavera, y la historia que ya conocemos. Lo he visto a Menem, que arrancó muy mal, con 2 ministros de Economía, 2 hiperinflación, se comió Menem, vino Cavallo, fue resiliente de los problemas económicos originarios, a los 2 años de gestión. Los 2. Vos ves a Alfonsín, vos ves en Alberto Fernández a Alfonsín o a Menem y no lo veo. Y hablando de aprendizaje... No lo veo, pero la alternativa la va a tener. La última es tuya. Hablando de aprendizaje económico, cuando Macri dice que volvería a hacer lo mismo pero más rápido, vos que estás en esa coalición, ¿no te da un poco de miedo?
Yo creo que la esperanza de un shock en materia de gasto público es absurda. No hay ninguna chance en la Argentina de hacer cosas... Un shock de recorte. Exacto, no la hay. Yo creo que lo que hay de shock en la Argentina es modernización laboral, reformas en los temas fiscales, relación entre el contribuyente y el fisco, los temas impositivos. Hoy hay 160 y pico impuestos, más o menos, de los cuales explican la recaudación solo 4, ¿no? Solo 4 explican la recaudación. Si realmente uno se toma en serio ese tema, podría generar un sistema, una relación entre el contribuyente y el fisco muy distinta a la que se tiene, muy pro. Pero vos le aconsejarías entonces a Macri que no haga lo mismo, pero más rápido. No, por supuesto. Yo creo que lo que hay que hacer más rápido son modificaciones a la relación fisco-contribuyente, a la relación provincias-nación, donde las provincias tengan incentivo para aumentar su sector privado, no como pasa en Formosa, que esos estados provinciales no tienen incentivo para tener más sector privado, ¿no? Modernizaciones laborales que tienen que ver con adecuarlo a los nuevos tiempos del trabajo. Esta legislación tiene por lo menos más de 50 años, ¿no? Una serie de cosas que sí creo que son de shock, pero los temas de gasto y equilibrio fiscal creo que se dan con el crecimiento y estas reformas permiten crecimiento, ¿no? Alfredo Cornejo, muchísimas gracias. De verdad está buenísimo poder charlar. Él me mira así como diciendo, no me trajeron el café.